De igual manera, para mí es un placer en esta hora poder presentarles a ustedes a quien ha de ser el presentador del tema en esta hora. El pastor Edgardo Ortiz es oriundo de Puerto Rico y se ha dedicado a la labor ministerial en la Iglesia Adventista del Séptimo Día durante los últimos 30 años. Además, actualmente sirve como el director de los capellanes militares en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos en Puerto Rico y tiene una preparación de doctorado en cuidado pastoral. Es el fundador del ministerio Creando Vínculos Familiares y por más de 12 años ha dirigido el programa radial Creando Vínculos Familiares que se transmite por la emisora Radio Sol en el 98.3 FM todos los lunes en horario de 12 del mediodía y 10 de la noche. Durante los últimos 5 años, junto a su esposa Vilmary Porrata, esta servidora, ha desarrollado varias iniciativas educativas como los programas Superando la Depresión y la Ansiedad y otro programa llamado Frente al Dolor. Actualmente, el pastor Edgardo Ortiz sirve como secretario ministerial y director de ministerios personales en la Unión de Iglesias Adventistas de Puerto Rico. Y es para nosotros un privilegio poder hoy contar con su presencia para impartirnos tan importante tema titulado La imagen psicoafectiva de Dios. Muchas gracias, Vilmarí, por tan noble presentación. Es un gran honor, un gran privilegio para mí poder estar ante cada uno de ustedes en este gran reto de este tema tan importante. Les confieso que soy un estudiante aprendiz. Significa que es un tema que lo hemos aprendido y ha sido de bendición para mí y sobre todo esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Es importante recordarles que este programa es un programa educativo. Queremos brindar a cada uno de ustedes herramientas que les puedan servir para poder entender su desarrollo emocional, espiritual y todo aquello que tenga que ver con el crecimiento individual de cada uno de ustedes. Como bien mencionamos, hoy vamos a estar hablando acerca de la imagen psicoafectiva de Dios. Vamos a compartir ya en breves minutos la pantalla de manera que podamos ver la presentación en esta ocasión. La imagen psicoafectiva de Dios es un término que recién ha sido acuñado y ahorita iremos compartiendo con ustedes cómo esto está conectado con el tema de la sanación, sanando las heridas. Todos nosotros, de alguna forma u otra, hemos sido heridos, sanados y queremos ser más sanados por la gracia de nuestro Dios. Y un elemento muy importante tiene que ver con la imagen psicoafectiva de Dios. Hay una historia que quiero compartir con ustedes brevemente. Posiblemente ustedes han escuchado la historia de la filosofía que tiene que ver con el mito de la caverna de Platón. Están ustedes viendo esta imagen. Platón, quien fue un filósofo, él básicamente creó una alegoría. Platón vivió alrededor de casi unos 400 años antes de Cristo, y él tratando de descubrir las realidades de su tiempo en observación con las conductas de las personas, diseñó este mito, una alegoría o una parábola, donde él decía que era un mito, obviamente es una historia de la caverna, es una alegoría que abarca varios elementos que comportan las teorías de la historia de Platón. Básicamente lo que Platón estaba enseñando era, ustedes pueden ver varios elementos allí, pueden ver unas sombras, eran unos presos que estaban encadenados, de por medio había un muro con unas personas, con unos objetos, y ven un poco más adelante un fuego, una llama, que eso creaba unas sombras en la pared, como pueden ver a mano izquierda. Eventualmente para ellos esa era su realidad. Ellos no sabían, obviamente estaban presos,
No sabían absolutamente nada. Su realidad era ¿cuál? De espaldas a la pared, viendo las imágenes que se proyectaban en la pared. Uno de estos presos logró salir, dice la alegoría, logró salir, descubrió que realmente eran unos hombres que estaban moviendo ciertos objetos con ciertas figuras. Eventualmente logró ver el fuego que emanaba la luz, el calor para que las imágenes se reflejaran en la pared, y eventualmente siguió caminando hasta llegar hacia afuera. Como ustedes saben, me imagino que muchos de nosotros, cuando estamos en la oscuridad y abrimos o entramos en la luz, hay un periodo de adaptación. Muchas veces nuestra vista se resiste para ver la luz. El hombre descubrió su realidad. Él descubrió que había un mundo fuera de esas cuevas. Había luz, había sol, habían plantas, habían animales, habían estrellas, había un mundo totalmente hermoso que todavía sus compañeros no habían descubierto. De repente el hombre, no quedándose a gusto, decidió volver nuevamente a la cueva para tratar de convencer a sus amigos de que esa no era su realidad. Obviamente, de igual forma, al entrar de la luz nuevamente a la oscuridad, también hay un periodo de adaptación. Su vista se vio afectada. Los hombres que estaban presos le dijeron, ves, por haberte atrevido a salir hacia el exterior, es que estás perdiendo la vista. Así que ellos llegaron a esa conclusión. Ellos percibieron que él estaba perdiendo la vista. Al punto, escuchen bien que la alegoría termina diciendo que los presos trataron de hacer lo posible para deshacerse de aquel hombre que se atrevió a pensar lo inconcebible. Y ahí termina entonces la parábola o la alegoría. Muy interesante, porque esto tiene que ver, obviamente, ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer la conexión de esta alegoría. La imagen psicoafectiva de Dios, ¿depende de qué? Depende de las percepciones, depende de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Muchos de nosotros hemos tenido en nuestra práctica pastoral la experiencia de estar en momentos donde cada uno de nosotros o las personas que nosotros servimos tienen una idea de lo que es la divinidad o Dios y por ende unas reacciones emocionales al respecto. Yo recuerdo en una ocasión, tuve la oportunidad de estar en una visita en un hospital, una persona que estaba obviamente bastante enferma, los médicos ya no aseguraban su vida. Y recuerdo que mientras estaba en ese lugar, tuve la oportunidad de orar por la salud y el restablecimiento de este paciente. Antes de orar, obviamente recuerdo que entró otra persona que oró, y obviamente la oración de esta persona, una oración que pudiéramos decir que fue una oración de fe, una oración donde le pedía a Dios, le pedía en el nombre de Jesús que esa persona se levantara para gloria de su nombre, para que acallara toda tiniebla, toda potestad, para que el nombre de Jesús fuese glorificado. Llegó el momento de mi oración, yo oré, Señor, haz tu voluntad como tú entiendas que deba ser. Ahora, lo interesante de esto es que días después, creo que 2 o 3 días después, esta persona falleció. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado y posiblemente lo que nosotros creemos no está compaginado o no concuerda con nuestra experiencia? Otro ejemplo, personas que posiblemente entienden teóricamente que Dios es amor, sin embargo, su experiencia personal llegan a la conclusión de que Dios no los ama. Personas que entienden y saben teóricamente que Dios perdona a los pecadores, pero entienden en su experiencia personal, han llegado a la conclusión que han cometido el pecado imperdonable y que ya Dios no puede perdonarlos. ¿Entienden ahora cómo hay veces que lo que creemos no está conectado con nuestra experiencia personal? Y eso tiene una explicación. Vamos a ver ya en unos minutos. De manera que
pareciera ser que hay un cortocircuito. La lista de expresiones en donde la imagen afectiva y profunda de Dios aparece haciendo como un cortocircuito. Es como que las cosas no encajan. Es decir, el concepto teórico o la creencia religiosa es interminable. Por ejemplo, la Biblia está llena de ejemplos, en los Salmos, por ejemplo, de estas expresiones. En el Salmo 9:1, por ejemplo, ustedes pueden ver a David diciendo: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré tus maravillas. Luego, en el capítulo 10, el verso 1, noten ustedes el cambio. El salmista David dice, el 10:1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de tribulación? ¿Ven? Por un lado, él está alabando a Dios, dando gracias al Señor, alabando su nombre. Y por otro lado, alguna experiencia lo llevó a un proceso de dolor y de sufrimiento, y se pregunta: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de tribulación? Y finalmente, en el capítulo 11, nuevamente, vuelve a subir el salmista, donde dice: en Jehová he confiado, como decís a mi alma, que escape al monte cual ave. Así que es esta experiencia, junto a otras experiencias, como vamos a ver ahorita, hay una tensión entre el Dios que pienso, como es Él, versus el Dios que yo siento. Un ejemplo perfecto de esto es Job, la historia de Job, que está en las Sagradas Escrituras. Job tuvo que hacer frente al reto entre el concepto, entre la idea, entre la teología versus la imagen, la experiencia con Dios debido al sufrimiento. Yo quiero decirte, mi amigo y mi amiga, en esta noche, que no hay experiencia alguna como la del sufrimiento, la cual someta, la que ponga a prueba los cimientos de nuestras percepciones, los cimientos de nuestras emociones y nuestros sentimientos, no solamente como humanos, sino también esos sentimientos, esas emociones dirigidas hacia Dios. Y sobre todo, cuando tiene que ver con experiencias que no tienen explicación, como las que mencionamos ahorita. ¿Cuántas veces nosotros oramos, reclamamos promesas a Dios? Esa es la parte teórica, pero la experiencia a veces es otra. Pareciera ser que Dios no nos escucha, pareciera ser que Dios se ha olvidado de nosotros. Yo quiero decirte, mi amigo, que no es eso la realidad. La realidad es que la experiencia de Job, por ejemplo, un hombre que fue obediente a Dios en todo, un hombre apartado del mal, que oraba por sus hijos, fue grandemente bendecido. Sin embargo, llegó la experiencia, esa experiencia de sucedió un día, ese sucedió un día que puede cambiar nuestra historia en cualquier momento. Hoy estamos bien, mañana puede ocurrir una experiencia diferente de dolor, de sufrimiento. De manera que la experiencia de Job fue una experiencia donde él tuvo que experimentar en carne propia lo que es el sufrimiento y las cosas aparentemente inesperadas. Sin embargo, Job dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Su experiencia de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te qué, ahora mis ojos te ven. ¿Ven ustedes cómo va cambiando su percepción de Dios? Y de paso, algunos piensan que por ser fieles, que por ser obedientes, Dios te va a cuidar, Dios te va a bendecir. La experiencia de Job nos dice que no necesariamente eso ocurre. La mayoría de las ocasiones eso ocurre. No siempre es así. A veces, siendo obedientes, pasan cosas negativas aún a los creyentes y a los hijos de Dios. O al revés, no siendo obedientes, desleales, entonces las personas pueden ser aparentemente privilegiadas o bendecidas por Dios. Así que es un reto lo que estamos hablando en esta noche. Claro, alguien podría decir, bueno, eso fue porque no tuvieron fe, pero el mismo Jesús también experimentó esa sensación de abandono. ¿Quién? El Hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando él dijo: Dios mío, ¿por qué qué? ¿Por qué me has desamparado o por qué me has abandonado? Aún el mismo Jesús experimentó esa imagen psicoafectiva, siendo Dios, en esta parte de Jesús como hombre,
tuvo que experimentó en carne propia ese sentimiento de aparente desamparo de Dios. Y una cosa es lo que uno siente y otra cosa es la realidad. Hay una psiquiatra quien fue la primera que acuñó esta idea de la imagen psicoafectiva de Dios, Ana María Rizzuto. Ella es una psiquiatra, creo que es de Argentina. Ella señala que el concepto de Dios es una definición intelectual del diccionario mental de la palabra Dios, mientras que la imagen de Dios es un modelo psicológico que trabaja internamente del tipo de persona que el individuo imagina que es Dios. Es fruto de un proceso de memoria compuesto que agrega memorias de varias fuentes y las asocia con Dios. Ahora escuchen bien, mientras el concepto de Dios es más cognitivo, teórico y consciente, ese es el concepto de Dios, la imagen psicoafectiva de Dios es que es emocional, interna y sobre todo y en parte inconsciente. Esto es bien importante que lo podamos entender. El concepto de Dios como tal es decir, es mental, tiene que ver con el intelecto teórico, es más consciente. Sin embargo, la imagen psicoafectiva de Dios es emocional, interna y es en parte inconsciente. Ahorita vamos a explicar con más detalle acerca de qué significa esto. En pocas palabras, ¿qué es la imagen psicoafectiva de Dios? En primer lugar, vamos a hablar de lo que no es la imagen psicoafectiva de Dios. No es el concepto de Dios, como lo explicamos ahorita, no es la parte teórica, cognitiva, ni tampoco es el entendimiento doctrinal o la definición teórica o la concepción teológica o la idea de Dios. Tampoco es una representación gráfica, tampoco es el reflejo de características divinas en el ser humano. ¿Qué es entonces la imagen psicoafectiva de Dios? Escuchen bien, es la experiencia afectiva o emocional que el individuo, la persona tiene de Dios o su representación mental. Esto es bien importante. Por un lado, no es un aspecto teórico, la idea, el concepto de Dios, no es esto, no es una imagen que tenemos, pero sí es la imagen psicoafectiva de Dios, es la experiencia afectiva que el individuo tiene de Dios o su representación mental. La diferencia entre el concepto e imagen es que mientras el concepto de Dios es más cognitivo, teórico, y como bien hemos mencionado, es consciente, usted está consciente que lo está pensando, la imagen de Dios es emocional, interna y en parte inconsciente. La imagen de Dios en cada individuo es que es indistinta. Y esto es bien importante mencionarlo. No todos tenemos la misma imagen psicoafectiva de Dios. ¿Por qué? Porque es individual. Cada uno lo asimila de distinta forma. Por ejemplo, si usted tiene una mascota en su casa, ¿cómo es posible que mientras un miembro de la familia, sobre todo el que es el dueño, el que lo alimenta, tiene un afecto entrañable, de mucha cercanía hacia esa mascota? Sin embargo, su vecino, mira, sabe que es un perro, le da cariño, pero ese afecto no es el mismo. ¿Entienden ahora la diferencia? O incluso un miembro de su misma familia no tienen el mismo concepto emocional o afectivo hacia esa persona. Lo mismo ocurre con Dios. ¿Cómo es que Dios está en su lugar? Dios, a través de su palabra, se revela a nosotros a través de las experiencias. ¿Cómo es que hay personas que le aman un 10% o sus afectos están divididos? El mismo Jesús dijo, ninguno puede amar a quienes, ¿se acuerdan? Ninguno puede amar a dos señores. O amarás a uno o aborrecerás a otros. O aborrecerás a otros. De manera que es un concepto muy individual. La imagen de Dios psicoafectiva es distinta en cada individuo. Según la teoría nos dice que el origen de la imagen psicoafectiva de Dios se encontraron 3 corrientes teóricas que explican su formación desde 3 puntos. Y yo quiero que aquí las personas que nos están
en el chat, no pueden escribir estas preguntas que les voy a hacer. La primera influencia que tienen, que este estudio o la teoría nos indica, donde surge el origen de la imagen psicoafectiva de Dios, que es la parte emotiva, emocional, afectiva hacia Dios. ¿Saben de dónde viene? De la influencia de los padres o los primeros cuidadores. Y menciono cuidadores porque no siempre los niños en su infancia son cuidados o criados por sus padres por diversas razones, pero ya saben por qué. Los padres, los cuidadores, de ahí viene nuestro primer paso de tener esa imagen psicoafectiva de Dios. ¿Por qué significa esto? Y esto es muy importante, lo que esto implica, que los niños ven a sus padres como si fuesen ¿quién? Como si fuesen Dios. Que los cuiden, que los protegen, que les proveen alimentos, que tienen ese sentido de apego. Por lo tanto, es muy necesario que estas primeras experiencias puedan ser experiencias positivas, porque eventualmente dará más formación a las próximas etapas de esta imagen psicoafectiva de Dios. Luego, el segundo aspecto es la fuerza del entorno o el ambiente. Aquí tiene que ver ahora con los grupos. Yo le pregunto a ustedes, ¿en qué época? Y quiero ver la respuesta de los amigos que nos están en el chat. ¿En qué momento de la vida es cuando muchas veces los hijos no quieren saber ahora de sus padres? Donde el grupo tiene ahora la preeminencia, donde la opinión de la mayoría importa más que la opinión de los padres o de los tutores o de aquellos cuidadores. Quiero ver qué ustedes pueden decir en el chat. ¿Qué etapa de la vida es esa? Que es una etapa difícil, a veces retante, exactamente, la etapa de la adolescencia. Pues saben que, de igual forma, es en esa etapa de la adolescencia, en la etapa de los grupos, en las escuelas o a veces en la iglesia, donde van recibiendo también cierta influencia para bien o para mal. Y por eso es muy importante, hay una frase que decimos que al que buen árbol se arrima, buena sombra le ¿qué? Buena sombra le cobija. Por eso es muy importante que nuestros pares, los lugares, los padres también ayuden para que el ambiente de desarrollo de los hijos y la adolescencia sea el más sano posible, porque posiblemente también es ahí donde reciben las grandes tentaciones o los grandes distractores, donde esa imagen psicoafectiva de Dios se puede deteriorar de una forma grande y a veces necesitará más tiempo para repararse. No es que sea imposible, pero es un poco más difícil en esa etapa de la vida. Y finalmente, la tercera etapa del origen de la imagen psicoafectiva, la tercera fuente, hemos hablado de la influencia de los padres, los primeros cuidadores, la fuerza del entorno, del ambiente, tiene que ver con la influencia del sí mismo. Esta tercera corriente que da preeminencia a la influencia del sí mismo tiene que ver con la autoimagen o la autopercepción. ¿Para qué? Para dar explicación a la imagen de Dios. Así que tiene que ver mayormente con las características propias de la personalidad. Claro, y ustedes ven que con la niñez no se puede hacer nada, ¿verdad que no? Lo que vivimos, lo que experimentamos. Con la fuerza del entorno al ambiente, y eso quedó en el pasado, la etapa de la adolescencia, la interacción con los grupos. Pero ¿qué tiene que ver con la influencia del sí mismo? ¿Saben por qué? Porque es en esta etapa donde tiene que ver con la personalidad de cada uno. Es el tiempo donde uno se conoce a sí mismo, donde uno experimenta, donde uno puede autoconocerse, puede desarrollar su personalidad y, como sabemos, uno se supone que uno vaya en el proceso de la madurez, donde posiblemente uno va ajustando su visión de las cosas. A veces es cierto que cuando uno es adolescente piensa que lo sabe todo, pero ya en esta etapa ya de la adultez, ya uno se puede dar cuenta que no lo sabe todo, que hay personas que saben más que uno. Uno está en un periodo de ajuste, de percepciones y sobre todo en lo que tiene que ver con Dios.
Hay veces que en la etapa de la niñez, personas que tienen una fe infantil. Luego, de hecho, también existe lo que se conoce como una fe de la adolescencia, pero también hay una etapa de la fe que se llama la etapa madura, donde uno depende más de Dios, aprende a escuchar más a Dios, no hablarle tanto, sino a escuchar y poder entender a Dios, ver a Dios actuando en la vida de uno de una forma serena y sobre todo, lo más importante, preparándose para los cambios de la vida, incluso al cambio de la muerte o la pérdida de seres queridos. Así que todos estos elementos pueden trabajarse y como bien mencionamos, son los 3 elementos de mayor influencia que nos ayudan a tener una imagen psicoafectiva de Dios. Les tengo buenas noticias. No importa cuántas heridas, cuántos traumas nosotros hayamos tenido en cada una de estas etapas. Puede ser que hemos tenido etapas tormentosas, etapas de mucho estrés, aún antes de la conversión o en otras etapas de la inmadurez. Todos hemos cometido errores, pero ¿saben qué? Se ha comprobado que hay un tiempo de uno renovar esa imagen psicoafectiva. ¿Y saben cuándo es? Cuando las personas conocen a Dios de todo corazón, cuando llega el momento de la conversión y sobre todo, ¿saben qué? Cuando Dios creó a un hombre y a una mujer creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando pueden entrar en el estado del matrimonio y pueden encontrar en el estado del matrimonio un tiempo de sanación donde ambos se apoyan, donde ambos pueden poner al Señor como el centro de sus vidas. Y qué hermoso, ¿verdad? Claro, rogamos a Dios que ese estado de matrimonio sea de bendición para ustedes, porque si no es de bendición, ya ustedes saben lo que eso puede implicar. Más efectos nocivos o negativos en su imagen psicoafectiva de Dios. ¿Entienden el concepto? Son oportunidades que Dios da a un proceso de la conversión para que esa imagen psicoafectiva es un constante renovar de lo que posiblemente creíamos, de nuestras emociones, de nuestra cercanía hacia lo que es el concepto de Dios en nuestras vidas. Y como bien hemos mencionado, es un tiempo, es algo muy, muy íntimo, muy personal. El resumen gráfico de lo que hemos hablado hasta este momento. Bien ahí el cuadro azul, los primeros cuidadores, el ambiente, el concepto de sí mismo. Estos 3 elementos convergen en el centro y cada uno de ellos alimenta y nos ayuda a crear esa imagen psicoafectiva de Dios. Recuerden que es la parte, nuestra emoción, nuestros sentimientos de nuestro concepto hacia Dios. Esto es muy importante que lo repita. Ese es el resumen gráfico de lo que hemos hablado hasta el momento. Ahora, algunos datos importantes. Ahora quiero que escuchen con mucha atención lo que vamos a hablar ahora. Estudios han demostrado que la calidad de las relaciones tempranas son internalizadas y asociadas con la imagen de Dios. Lo que mencionamos ahorita, ¿recuerdan? Acerca del concepto de nuestros primeros cuidadores, que nos ayuda a forjarnos, a crearnos una imagen, claro, de forma positiva. Por eso es bien importante el cuidado de los niños, el cuidado de los nietos, para que empiecen a tener una imagen correcta, psicoafectiva de Dios, debido a que al ejemplo de sus cuidadores o de sus padres. Número 2, los individuos que han tenido experiencias traumáticas, dolorosas en la primera infancia, presentan una imagen de Dios que tiende a ser en mayor medida distante, inflexible, lleno de ira, de forma controladora, castigadora, que la imagen de Dios que tienen las personas que han tenido relaciones estables. Dijeran esto, vamos a digerir esto muy bien, ¿ok? ¿Qué significa? Que las personas que han tenido traumas en su infancia pueden presentar una imagen en su vida ya de adulto, una persona más distante, inflexible, con coraje, controladora, castigadora, que aquellos que tienen una imagen más
estable de su concepto de Dios. De la misma manera, sujetos que se han desarrollado en un ambiente empático, positivo, de amor y cálido, y tienden a percibir a Dios como más amante, siempre disponible y constante. Así que es totalmente lo opuesto. Estudios también acerca de la relación de la espiritualidad, la religiosidad y la personalidad. Escuchen bien, a mayor niveles de espiritualidad, y esto tiene que ver con la conciencia de una dimensión trascendente, algo sobre nosotros, que se caracteriza por ¿qué? Por el respeto de los valores en relación a uno mismo, los demás, la divinidad, aún por las autoridades, estaban asociadas a características de personalidad saludables. Y también a mayores niveles de religiosidad, escuchen bien, que tiene que ver con la adherencia a las prácticas y rituales de una religión que no representa una correlación significativa. Así que es interesante, ¿verdad? En pocas palabras, a mayor nivel de espiritualidad, más relación de personalidad saludable. Ahora, a mayor nivel de religiosidad, es como la adherencia a las prácticas y los rituales de la religión no representa una correlación significativa con la personalidad saludable y la imagen de Dios, psicoafectiva de Dios. La percepción que una persona tiene de Dios es generalmente coherente en su personalidad. Las personas que sienten que tienen recursos y son optimistas sobre sí mismas suelen percibir a Dios como una fuerza positiva en sus vidas. Y de igual y recíprocamente, los individuos que tienen un estilo de pensamiento acerca de sí mismos depresivo y centrados en los aspectos negativos de la vida, tienen a tener tendencias a desarrollar una imagen de un Dios, como dice ahí, castigador, y de la tendencia de baja autoestima y actitudes depresivas. Oiga, esto sí que es poderoso, ¿verdad? No lo digo yo, lo dicen estos estudios. ¿Ok? La imagen, aparentemente la tendencia de personas que tienen esa imagen un poco negativa de la vida, con tendencias, con algunas condiciones de salud mentales, etcétera, la tendencia es que piensan, por lo general, en un Dios. Recuerden, la imagen psicoafectiva de Dios, piensan un Dios castigador, y la tendencia a tener autoestima y otros factores. Y finalmente, existe suficiente evidencia para afirmar que las creencias, prácticas e influencia religiosa pueden, por un lado, prevenir y por el otro, favorecer el manejo del estrés y la recuperación de problemas de salud. Oiga, qué bueno es esto, ¿verdad? Saber esto. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tienen prácticas religiosas sanas, saludables, las practican, no solamente en teoría, sino que en su imagen psicoafectiva de Dios lo transmiten, se les sale por los poros. Dice que eso fortalece en la recuperación del estrés, problemas de salud, y yo le añado, aún también tiene la tendencia a recuperarse más rápido cuando tienen problemas de hospitalización, etcétera. La relación entre imagen psicoafectiva de Dios y las patologías que tienen que ver con las enfermedades está caracterizada, según algunos estudios, por una percepción negativa de Dios. Así se encuentran especialmente en los trastornos de personalidad una preeminencia de atributos negativos de Dios, por ejemplo, Dios como castigador, exigente, juez, etcétera, como mencionamos hace unos minutos. Ahora, finalmente, ¿cómo nosotros vemos a Dios? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo usted lo ve? Si yo le preguntara ahora mismo, quiero que lo que ya usted ha escuchado, ¿cómo usted describiría su imagen psicoafectiva de Dios? Escríbanlo en el chat. ¿Cómo usted lo describe en una palabra? ¿Cómo ha sido hasta el momento su imagen psicoafectiva de Dios? Tiene que ver no con un concepto concreto. Usted dice, yo veo a Dios como una roca, sí, aunque la Biblia lo reconoce como una roca. Son muchas imágenes, claro que sí. De hecho, el término Padre, Dios Padre, es una imagen que evoca el cuidado de un padre, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la relación, mi emoción hacia Dios. Amoroso, fiel, estoy leyendo muy bien,
un protector, etcétera, etcétera. Un esposo cuidador, ahí que cada uno que me perdona, es muy bueno, muy bonito, muy bonito. Ahora, ¿cómo nosotros vemos a Dios? Como bien ustedes mencionaron, podemos ver a Dios, esa imagen psicoafectiva, como un Dios perdonador, que es amante, que acepta a los pecadores sin condiciones, por lo tanto tendrá una mayor concepto psicoafectivo de Dios. Por otro lado, hay personas que sus experiencias de dolor, de sus heridas en su pasado, han llegado posiblemente a la conclusión que Dios es un Dios injusto, un Dios cruel, exigente, un Dios que exige demasiado de mí, por lo tanto, de igual forma, su resultado de su imagen psicoafectiva de Dios será más negativa. Otros, y esto un paréntesis, ven a Dios como mi bella genio. ¿Recuerdan ustedes mi bella genio que movía su nariz y las cosas aparecían así rápida? O Dios como un mago, un justiciero, un juez rudo, un abuelo sin reglas ni normas que se adapta a todas mis necesidades. Cada cual puede tener su imagen de lo que es Dios. Ahora, lo más importante es la parte final que vamos a compartir a continuación. Hemos visto la parte teórica y esperamos que esto no los haya confundido más. Sé que posiblemente para algunos de ustedes serán lo que hemos compartido un concepto nuevo. Posiblemente sea refrescar. Yo cuando escuché por primera vez este tema, me vinieron a mi mente muchas ideas y qué bueno que hay personas que como que trabajan por uno, piensan por uno, organizan las ideas, le dan forma y crean teorías y traen bendición para poder entender mejor los conceptos, nuestras relaciones con Dios en estos procesos de sanación de heridas que podamos tener. ¿Cómo se puede transformar la imagen psicoafectiva de Dios? Esto es lo más importante que vamos a hablar en esta noche. ¿Cómo puedo transformar esa imagen afectiva de Dios? Recuerden ustedes que vino desde la niñez, los primeros cuidadores, la fuerza del entorno del ambiente, la autoimagen, el autoconcepto, estos tres elementos, pero que pueden haber determinado nuestra experiencia, buenas o malas. ¿Cómo podemos? Bueno, en primer lugar, ¿recuerdan ustedes la imagen con la cual iniciamos la alegoría de Platón? ¿Recuerdan ustedes? La cueva, el lugar de luz. Yo creo que si contemplamos este lugar aquí, es el lugar de comienzo que logrará cambiar nuestra imagen psicoafectiva de Dios. En el Monte Calvario, un lugar alto de luz, donde no habían sombras, aunque hubo sombras ese viernes fatídico, pero se convirtió en luz cuando Jesús resucitó de entre los muertos para traernos vida y vida en abundancia. Yo digo, gloria a Dios por eso. Así que en esta imagen de la cruz del Calvario, no es una alegoría, es la historia de nuestra redención, la historia donde todo ser humano, niño, joven, adulto, no importa cuál haya sido tu historia, mi historia, podemos encontrar la verdadera liberación y poder contemplar a Dios tal y como Él es. Su amor, su justicia, su perdón, su misericordia. Y yo pregunto hoy en esta noche, hay personas que necesitan amor, el amor de Dios, el perdón de Dios, la oportunidad de Dios, que Dios te escuche. Claro que sí, hay abundante gracia para todo aquel que la necesita. ¿Cómo podemos mejorar? El primer aspecto, Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Oh, mi amigo, no olvidemos este principio importante. El amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros es un amor eterno. Nunca comparemos el amor de Dios con el amor de un padre o de una madre, de un esposo o de una esposa. Dios es un Dios celoso y Él quiere que lo pongamos a Él sobre todas las cosas. Primero Dios, luego todos los demás.
con amor eterno te he amado. Nada humilla el alma como la sagrada e íntima comunión con el Señor. Sin embargo, hay un dulce gozo en sentir que Él lo sabe todo. Y no obstante, todavía nos ama. Dios conoce tu historia. Este fue un pensamiento del famoso misionero Hudson Taylor. Dios conoce tu vida. Dios conoce los secretos de nuestro corazón. Él conoce nuestras entradas, nuestras caídas. Sin embargo, aún así nos ama. Ese es el primer concepto que debemos tener para mejorar nuestra imagen psicoafectiva de Dios, que Él nos ama. Escriba allí en el chat, Dios me ama. Y quiero decirlo hoy a voz en cuello, Dios me ama. No importa qué le hayan dicho usted en su vida, Dios te ama y vales mucho para Él, porque Él dio su vida por ti. El segundo concepto tiene que ver lo que dice Jeremías, Salmo 139, 1 al 3. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento, mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. En pocas palabras, tenemos que dar permiso a Dios para que Dios examine nuestra vida. Ser sinceros de todo corazón. Señor, no hay nada que quiera ocultar delante de tu vida. Señor, soy egoísta, soy orgulloso, soy orgullosa, soy jactancioso, tengo una vanagloria. Así que hay un sinnúmero de adjetivos que muchas veces no nos damos cuenta. Posiblemente su esposa, su esposo, su vecino, los compañeros en el trabajo, pero démosle la oportunidad a Dios para que sea Él el que nos examine, para que de esta forma se despeje el camino para que podamos tener una imagen psicoafectiva correcta de Dios. Ponga ahí, Señor, examíname. Te doy el permiso, la libertad para que me examines completamente mis pensamientos, mis intenciones, mis temores, mis alegrías. Señor, tú me conoces tal porque me creaste. Este concepto también es revolucionario. Martin Luther King dijo él, el propósito de la vida no es ser feliz. ¿Escucharon eso? Ni tampoco obtener placer y evitar el dolor, sino hacer ¿qué? Hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga. Tal vez usted y yo hemos conocido que el propósito principal de la vida es ser feliz. ¿Cuánta gente han querido ser feliz, pero por buscar esa felicidad han encontrado su propia destrucción? Han encontrado la pérdida de sus vidas, la pérdida de sus familias por buscar esa felicidad ilusoria, cuando realmente el plan de Dios es que no seamos felices, sino que aprendamos a hacer su voluntad. Y yo le aseguro que cuando descubrimos la voluntad de Dios, que es perfecta, es pura, definitivamente encontraremos el verdadero propósito de la vida, que es ser feliz haciendo la voluntad de Dios. Así que escriba en el chat, yo quiero hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. No quiero ser feliz sin la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios, sí quiero ser feliz. El otro aspecto tiene que ver, y es una promesa que quiero compartir con ustedes, Isaías 41:10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo, no tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios por eso, ¿verdad, mis amigos? No hay por qué tener temor. Dios está contigo, Dios está con nosotros. En los valles de sombra de muerte, eres nuestro Dios. Yo lo creo. Él ha sido lo mejor y lo mejor de mi historia, de mi pasado y de mi presente. Y también Dios te quiere estar contigo y sustentarte con la fuerza de su justicia. No es más sabio quien lee la Biblia, sino quien practica lo que ¿qué? Lo que lee. Qué bueno, ¿verdad? No es tanto leer la Biblia. ¿De qué vale que uno lea la Biblia, los conceptos teóricos, si no lo ponemos en práctica? Y es el principio que está ahí. Es hacernos de la palabra de Dios, que sea nuestra inspiración. Sí, podemos leer la Biblia, pero si no la ponemos en práctica. Así que es un concepto muy importante para poder descubrir cómo es Dios y mejorar nuestra imagen psicoafectiva de Dios.
es poner en práctica lo que leemos. Y por aquí, finalmente, una cita del libro El Camino a Cristo, donde dice que Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación. ¿Cómo Dios nos habla? Por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su espíritu. Pero esto no es suficiente. Necesitamos abrirle nuestro corazón, sinceramente, para tener vida y energía espirituales. Debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Puede ser nuestra mente atraída hacia Él, podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones, pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Este elemento tiene que ver con el aspecto de encontrar a Dios, dejar que Dios nos hable por el maravilloso libro de la naturaleza y sobre todo el aspecto también de la oración. ¿Por qué? Porque el orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de ¿qué? De capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él. Así que mis amigos, hemos concluido en esta noche con esta parte de la imagen psicoafectiva de Dios. Y esperamos que hoy podamos haber tenido una vislumbre de este tema tan importante que nos va a ayudar a poder entender dónde estamos en cuanto al proceso de Dios. Es clave poder entender este tema para que nos ayude a poder desarrollar las otras tareas que tengamos por delante. Muchas gracias, Pastor Edgardo Ortiz. Gracias por esta exposición que nos ha hecho pensar en esta hora acerca de, sobre todas las cosas, esa imagen, cómo queremos que pueda ser renovada en cada uno de nosotros. Saben que hemos recibido pedidos de oración y antes de concluir nuestra transmisión junto con las plataformas de Facebook, quisiéramos, por favor, Pastor Ortiz, pedirle una oración especial por cada una de estas peticiones que se han presentado a través del Zoom y a través del Facebook. Una vez terminada esta oración, daremos por concluida esta transmisión en las plataformas de Facebook y quedaremos en el grupo de Zoom privado para cualquier pregunta que ya ustedes pueden estarla haciendo y dirigiéndola a través del chat. ¿Nos acompaña en oración, Pastor? Sí. Señor y Dios, en esta hora pausamos para darte gracias. Gracias por estos pensamientos que hemos tenido, pensamientos profundos, pero de tan importante significado para cada uno de nosotros. Hemos hablado, Señor, acerca de la imagen psicoafectiva de Dios. Tiene que ver con el concepto emocional, la forma en la cual nosotros nos relacionamos contigo, nuestros sentimientos, Señor. Tiene que ver con nuestro corazón, la sinceridad que queremos tener. Reconocemos, Señor, que hemos sido marcados o marcadas de alguna forma u otra en nuestras experiencias pasadas, aún en el presente, y aún podemos tener muchas heridas en el presente y temor para el futuro. Pero hoy, Señor, tú nos has hablado, tú nos has enseñado cómo esa imagen psicoafectiva puede ser restaurada por tu gracia y por tu divino poder. Todo comienza, Señor, cuando miramos a la cruz del Calvario. Ahí encontramos el primer paso y el más importante para hallar la sanación completa y eficaz de nuestras vidas, de nuestras almas, de todo nuestro ser. Presentamos a nuestros amigos que nos escuchan y ven a través de las plataformas, que tú, Señor, contestes las oraciones que han puesto en este chat, que sean contestadas de acuerdo a tu voluntad, a tu divino poder. Sea propicio a nosotros, Señor, y gracias por el amor inmenso que tienes por cada uno de nosotros. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.